El pueblo está feliz, 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 feliz. El pueblo está muy contento. Fue la frase mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sentenció que lo hará por escrito en su primer informe de gobierno. La realidad que vive México en relación al desplome del empleo. Miles de muertos se registran mensualmente. La educación sigue secuestrada por líderes políticos insertados a chaleco en la cuarta transformación. Y la inestabilidad política con guerras internas por el poder en el Senado y diputados federales dista mucho de la percepción más filosófica que social de López Obrador. La cuarta transformación ha significado una caja de resonancia en el discurso político de AMLO, que solo permite una versión de la realidad en todos sus aspectos que vive actualmente nuestro país. La falta de autocrítica de Andrés Manuel a hechos importantes en su gobierno ha alimentado la versión de un presidente que solo su verdad importa. Los mexicanos, en un estudio mundial de los países con población más feliz, se encuentran en el lugar número 24 de 150 naciones, pero el mismo estudio, en el concepto de pobreza y corrupción, México aparece en el lugar 130. Es decir, según el estudio mundial, a los mexicanos no les importa ser pobres y corruptos. Paradójicamente, eso los hace feliz. En México, la autocrítica no solo debe llegar a los políticos, sino también a la población. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy en esta mesa a la que le llamamos en retrospectiva, vamos a tocar el tema de la felicidad, o por lo menos lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de que en este país reina la felicidad, la población está feliz. No sé a qué tipo de felicidad se refiere él. Hoy vamos a platicar de ello y vamos a dar varios números y aristas en relación a qué es la felicidad o la felicidad que interpreta Andrés Manuel López Obrador. Para ello, les presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Tengan un excelente día. Alejandro Sicairo Rivas. Un saludo a todos y que estén felices. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Gracias. Pues bien, Andrés Manuel en una de las mañaneras pues menciona que él gobierna un país en donde pues reina la felicidad, o al menos a lo mejor la felicidad que él interpreta. Vamos a ver este video para entrar en contexto a este tema. Adelante. Pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe, el pueblo está feliz. Feliz, feliz, feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, muy contento, alegre. Entonces, no hay mal humor social. Pues así es, Andrés Manuel dice que es un país feliz, 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 y que esto lo está adelantando porque es lo que va a decir en su informe, en su primer informe de gobierno. Aquí tenemos algunos datos, y bueno, estos son datos que han salido a la luz por diversas situaciones, y también Andrés Manuel en este sentido también da sus datos. Uno de ellos, por ejemplo, el crecimiento económico. AMLO dice que la economía mexicana crecerá al 4% anual en promedio durante este sexenio, una tasa del 6%. El Banco de México dice que la desaceleración de la economía es mayor a lo esperado y la economía crecerá entre 0.8 y 1.8% en 2019, mientras que los analistas privados anticipan que el Producto Interno Bruto promediará 2.13 anual. Ahorita el INEGI dijo que hay un crecimiento de 0.0 o 0.01, como usted lo quiera llamar. Ese es lo que dice el INEGI en crecimiento económico. Creación de empleo, AMLO, 985,000 puestos en los primeros 5 meses. 481,548 participarán en el programa Jóvenes Incluyendo el Futuro. 200,000 ocupaciones registradas a través del programa oficial Sembrando Vida. El IMSS refiere esto en 303,545 plazas, 38% inferior al observado en el mismo lapso en 2018.
El Seguro Social reportó 3.983 puestos creados solo en mayo, equivalente a una caída anual del 88%. En Pemex, AMLO dice que Pemex está muy bien y así lo demuestra el préstamo por $8,000 millones firmado por 23 bancos para renovar créditos y financiamientos pasivos. Analistas dicen Pemex necesita entre 30 y 40 años para resolver su crisis financiera, siempre y cuando se reduzca su carga fiscal al 50%. El plan de refinanciamiento solo transfiere los vencimientos de deuda a 2020. El nuevo aeropuerto de Texcoco, Andrés Manuel dice que cancelar el aeropuerto de Texcoco permitirá un ahorro de 100,000 millones de pesos y aún con el costo que implica cancelar la obra fue la mejor opción y lo puedo probar. Eso fue lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial. La cancelación costará al erario entre 100,000 y 120,000 millones de pesos. La estimación completa o lo invertido, lo cimentado y el avance 30% en obras. Combate al huachicol, Andrés Manuel dice el robo de combustible bajó 93% en los primeros 5 meses de gobierno, con un ahorro estimado de 32,617 millones de pesos. El Centro de Estudios Económicos dice que el cierre de ductos y desabasto de gasolina que provocó el combate de huachicol costó alrededor de 6,000 millones de pesos, 0.3 décimas del Producto Interno Bruto. Calificadoras internacionales, AMLO, las calificadoras no toman en cuenta la variación de corrupción y no van a tener éxito en sus estimaciones porque aplican la misma metodología de hace más de 3 décadas. Le contestan las calificadoras, la economía de México se sigue desacelerando y no crecerá más que 1.2% en 2019. Inversión extranjera, Andrés Manuel dice, en el primer trimestre de 2019 el país captó 10,161.9 millones de dólares, cifra equivalente a un crecimiento anual del 7%. La Secretaría de Economía, a través del reporte Información Estadística General de Flujos, reportó que la cifra publicada por Andrés Manuel, 10,161.9 millones de dólares, representa una caída de casi 20% respecto a los 12,644.2 millones de dólares registrados en el primer trimestre de 2018. La violencia, eso pues para donde se quiera hacer Andrés Manuel, pues sigue una violencia desmedida. El año pasado fueron 33,000 personas muertas, es decir, el año más violento que tenga México. Alrededor de 2,500 personas murieron asesinadas cada mes en los primeros 4 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si sigue con esta tasa de homicidios, va a ser el año más violento que se registre en este país. Andrés Manuel dice, pues hay un mundo diferente en su planteamiento, un universo diferente. Él dice que la gente está feliz. Aquí vemos los datos, tanto los de él como los que tienen algunas otras personas o algunos otros medios. ¿Cuál es la situación real de este país en tu punto de vista, Alejandro? Mira, este balance que hace Andrés Manuel López Obrador en el país, en el México de la felicidad, me recuerda mucho esa estrategia que alienta el consumo de bienes y servicios, que se llama Buen Fin. Se acerca el primer informe de gobierno de Andrés Manuel y al igual que los comerciantes, me lo imagino yo, una noche antes de que inicie el Buen Fin, reetiquetando, subiendo los precios de las mercancías, para el día siguiente una pantalla que vale 10,000 pesos, ponerle un precio de 15,000 pesos, pero con el descuento se queda en 10,000 pesos, ¿no? Entonces la gente va y arrebata las pantallas planas o otro tipo de aparatos, y así veo a Andrés Manuel López Obrador en este momento. O sea, queriendo magnificar lo más que pueda los logros de su gobierno, cuando la realidad dice todo lo contrario. No hay un solo indicador en ninguna de las áreas que tienen que ver con el desarrollo de este país que diga que México se ha superado en este primer año del gobierno López Obrador. Yo no sé en qué esté fincando él ese sentimiento de felicidad de los mexicanos, pero creo que si volviera a las calles, si volviera al contacto ciudadano, como lo hizo durante 3 campañas políticas, se diera cuenta de que no solo la felicidad, sino también la esperanza depositada en él se está esfumando en este México, donde el crecimiento económico todo apunta a que va a ser el 0%, o si no es más bajo todavía, donde la seguridad pública es un fracaso colosal de este gobierno que
que prometió que él sí podía darle paz al país y sobre todo en cuestión de crecimiento de la pobreza. Hay indicadores que hablan de que la pobreza sigue creciendo a pesar de que gran parte del presupuesto de este gobierno lo está destinando a la subsistencia, al programa de asistencia social, al paternalismo, y no se ve cómo este país pueda estar feliz en estos momentos, porque lo que tú ves en la calle, lo que tú palpas en las familias, es que la preocupación está creciendo por el fracaso del régimen de la Cuarta Transformación. Yo le voy a contestar a Alejandro ahorita lo que dijo, ya que me tocó. El México maravilloso de Andrés Manuel López Obrador, todo esto que él riéndose con esa pues manera de decir las cosas de Andrés Manuel, implica que una falta de sentido común, una verdad que él oculta, o realmente los mexicanos no nos damos cuenta de que hay un México feliz. Lo que yo miré en el video que tenemos ya de Andrés Manuel López Obrador es que cuando él habla de la felicidad, incluso suelta una carcajada, ¿no? Porque yo pienso que él sí está feliz, porque él en primer lugar logró su sueño. Está rodeado de personas que le halagan, que son aduladores, entonces a profesionales. Sí, a él lo hacen sentir feliz. Pero lo que decía Alejandro, si Andrés Manuel regresara a tener ese contacto que tuvo durante muchos años con el pueblo, se daría cuenta de que esa felicidad que él maneja ya como un logro absoluto, porque así lo refleja en su sonrisa él, tendría que reconocer que es un concepto de él, pero muy relativo. En donde he visto yo que ahorita yo ando recorriendo al pueblo, ando teniendo mucho acercamiento con el pueblo, sí veo felicidad en aquellos adultos mayores que están recibiendo una tarjeta, en aquellos discapacitados que están recibiendo una tarjeta con dinero, en aquellos estudiantes. Lo acabo de ver ahora que vino el apoyo para los pescadores, para los productores de caña de azúcar. Pero si nosotros entramos al análisis general, nos vamos a dar cuenta de que aquí en Sinaloa, ¿cuántos jóvenes andan ahorita buscando quién los acomode en alguna carrera profesional porque resultaron rechazados? Y si nos vamos a recordar que Andrés Manuel prometió que no iba a haber ningún rechazado en su gobierno, entonces, ¿qué está haciendo la presidencia de la República? ¿Qué está haciendo incluso el senador de Morena? Él preside la Comisión de Educación y no hay a quien le conteste la llamada, no ayuda a nadie para que se destrabe el problema de los rechazados en la UAS. Tenemos también que la felicidad puede alcanzar a una parte de los pobres, pero a todos los ricos, ¿no? Pero hay un 1% hay un espacio, planeta. Sí, pero hay en el medio lo que le llamamos la clase media, que es la que está volteando para arriba y para abajo, pero a ellos no les llega nada, ¿no? La clase media, en las ciudades están excluidas de esos apoyos, de esas políticas públicas que está sacando Andrés Manuel, porque están en el falso concepto que en las ciudades vive la gente acomodada, y no es cierto, ¿no? Hay mucho desempleo, incluso también el tema del desempleo y el tema también de la inseguridad que se refleja más en las grandes ciudades. Entonces yo pienso que ese concepto que maneja Andrés Manuel se tiene que ver desde el punto de vista político y desde el punto de vista filosófico, porque él en la campaña mencionaba mucho pues que ese era el objeto del gobierno, lograr la felicidad del pueblo. Y pues yo creo que para eso estamos, para analizar a ver qué avances tenemos en su tarea. En estas semanas fue el Día Mundial de la Felicidad, y yo creo que por eso se hizo todo esto, todas estas declaraciones. ¿A qué felicidad se refiere Andrés Manuel López Obrador? Porque para medir el grado de felicidad debe de haber ciertos conceptos de los cuales yo creo que tú nos podrías felicidad, explicar. A mí, miren, yo siempre me siento aquí bien contento, soy lo único que en esta mesa, porque será da gusto ver aquí a todo el mundo tan serio, sí. ¿Será porque es de Morena? Por esto viene por la transformación. Sí. Mira, ahí te va. Y voy a empezar con lo filosófico que dice: viejo o adolescente, criollo o mestizo, obrero o licenciado,
El mexicano se aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés en un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospechas de palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable y de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos del mundo y lejos de los demás, y lejos también de sí mismo. Octavio Paz escribió esto en 1950 en El laberinto de la soledad. ¿Qué es el mexicano? Yo lo he dicho aquí, un ser ladino y un ser contradictorio. Aquí tengo, para que la gente sepa, las medidas de la felicidad en los países del mundo. Son medidas que llevan 15 o 20 años. Estábamos viendo también en un video que Finlandia, con 7.632 puntos, es el país más feliz del mundo, y así se va. Noruega, Dinamarca. ¡Oh, sorpresa! Esto estamos hablando de cifras del 2018, ¿Y de qué cuando estaba Peña Nieto y todo el mundo quejándose del PRI. Pero México reportaba ser el país número 24 más feliz de 156 del mundo. Y aquí es donde viene la paradoja de que están felices los mexicanos. Y miden unos subíndices. Y, ¡oh, sorpresa! Tenemos los subíndices donde medimos la percepción de corrupción, y de esos mismos 156 países, nosotros mismos, los mexicanos, nos autopercibimos como el 134 más corrupto del mundo. O sea, estamos entre los países más corruptos del mundo, nos percibimos como los más inseguros del mundo, nos autopercibimos como un país en la pobreza, y al mismo tiempo nos autodefinimos como un país pobre. Feliz. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vaya contradicción. Es muy sencillo. El mexicano se miente a sí mismo. Y en esa mentira es donde reside esa respuesta filosófica que dice que no es filosófica, es una respuesta psicosocial. El mexicano ha estado tan jodido desde que Hernán Cortés llegó y desde la conquista, que cualquier pequeño atisbo de esperanza detona ese deseo de felicidad. Y no es una mentira que el mexicano, a lo mejor se automiente. Así es. Pero sí se autodefine así. ¿Por qué? Porque con el más mínimo atisbo de que pueda... Esa es la felicidad a la que se refiere Andrés Manuel. Pues aquí están en las cifras, pero el problema no es que él lo diga o no, porque las cifras dicen lo contrario. El problema es que el pueblo se mienta a sí mismo y se autoperciba como feliz cuando hay una poquita de esperanza. Ese es el problema. El problema es político, pero es más un problema social. En ese aspecto, pues vemos la violencia, ¿no? 2.500 asesinatos en los 3 primeros meses, y si sigue esa tendencia, se va a llegar a más de 33.000, que fue el 2018, el año más violento que se tenga registrado en este país. La violencia, ¿a quién le da felicidad que ver a gente muerta, mutilada? Y vemos estados de la República que están totalmente en las manos del crimen organizado. Pues feliz, solo en Pejelandia, ¿no? Pero ¿a quién puede ser feliz la violencia? A los que venden armamentos, los que venden la capacitación, los que venden este tipo vaya, del negocio de la inseguridad. A lo mejor a ellos sí los hacen feliz. Un gran negocio, ¿no? Mira, yo lo veo todavía como un gobierno de claroscuros, el del PG. Sí, yo sí. Ahora, cuando yo me digo, es que hay que ser feliz o yo te tengo feliz, yo creo que es algo muy, muy presuntuoso, ¿no? Porque la felicidad, pues, es un estado emocional. Entonces, ¿cómo y sumamente relativo. Claro, ¿cómo defino yo, pues, que tú eres feliz, ¿no? Con algo que se está haciendo. Todos tenemos aparte un concepto diferente de felicidad. Entonces, yo no sé a qué se refiere, de verdad yo no sé ni entiendo a qué se refiere él con eso de que el pueblo ahorita es feliz. Mira, por ejemplo, a mí sí me da gusto ver que el gas sí bajó, ¿no? O sea, ya cada mes por lo menos pago unos pesos menos, que la gasolina está a un precio estable, aunque no depende al 100% de este gobierno el precio de la gasolina. Veo que... Pero pues, en contraparte le está metiendo dinero a todo lo que son las refinerías y todo eso, y a nivel mundial se está deteniendo todo lo que es esta energía de fósiles. Ahora estamos yendo a energía limpia, ¿no? Entonces, lo que sí veo yo son 2 talones de Aquiles, ¿no? Que tiene este gobierno, que es la inseguridad. Ese es clarísimo, no ha podido con él.
Te cito un ejemplo bien claro. Aquí la Guardia Nacional llegó a Culiacán, aquí a Sinaloa, el 4 de julio, entre 1,800 y 2,000 elementos, sumándolos a los 3,500 policías militares que ya había en el complejo del Saus. Entonces, y curiosamente, el mes de julio es el más violento que ha tenido la entidad en lo que va del 2019, con 82 homicidios no contabilizados, 52 de ellos aquí en Culiacán. Entonces, veo yo que él no ha podido con ese talón de Aquiles. Nadie puede ser feliz sintiéndose inseguro. Esa percepción no nos la vas a quitar a muchos de nosotros, ¿no? Que nos han robado el carro, que nos han asaltado. Antier asaltaron a la ex dirigente de la Canirac ahí en su propio restaurante. Entonces yo creo que yo puedo tener carreteras muy fregonas, yo puedo tener escuelas muy fregonas, pero si el papá se siente inseguro, la mamá, de ir a dejar a su hijo ahí, a mí como a mi negocio, que me vayan a visitar los rateros, o que me vayan a matar a alguien, o me lo vayan a desaparecer, yo creo que no puede presumirse de que en realidad estemos felices. Pero a ver, ¿no? Explícate entonces el fenómeno ese. ¿Sí? ¿Por qué el mexicano dice, sí, vivimos en un país muy inseguro, sí estamos en la pobreza, sí estamos, digamos, todos los índices están mal, sí hay mucho índice de corrupción, y al mismo tiempo, oye, ¿y tú eres feliz? Sí, soy feliz. Lo que pasa es que yo creo que explícate ese fenómeno. El mexicano es autobuleador, yo creo, ¿no? Y este rasgo que está mal dicho de raíz, el de eres malinchista, que la malinche no tiene que ver nada en esto porque eran otros tiempos, pero eso se refiere a que tú mismo te autoflagelas en ese aspecto. Lo que pasa es que el mexicano ve la desgracia de un punto de vista humorístico. Sobre todo eso. Lo vemos, por ejemplo, hoy anda circulando un video en redes, ¿no? Donde Mochis está inundado y andan unos cabrones ahí en unas balsas acostados a gusto. O sea, la desgracia para el mexicano es un tema de risa. El comandante Borolas. La desgracia es un tema de risa. Yo creo que eso es algo importante lo que dice Abel, porque pues este país está ahora sí que sumido en alguna desgracia, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, la violencia y toda esta idea de que no sé cómo, pero vamos a transformar este país en un país primermundista nada más de saliva. Creo que ahí sí hay una desgracia, ¿no? Sí, mira, yo creo que más allá de valoraciones filosóficas o de las trampas que encierra la prosa, así es, de Octavio Paz. Así, sobre todo eso. Es una falta de respeto que el presidente diga que la sociedad mexicana está feliz cuando hay cuántas familias con un hijo desaparecido, cuántas familias velando a jóvenes que cayeron en las garras del crimen organizado, cuántas familias deseando percibir un salario digno a pesar de que tengan un esfuerzo digno de trabajo. Creo que se está mostrando un Andrés Manuel López Obrador que ha abusado con el término de la esperanza, que él cree que es el gran generador de expectativas grandes en este México y que nadie se las puede rebatir y que por dicho de él, por proclama o decreto de él, la gente debe sentirse feliz porque el presidente dice, siéntete feliz. Me recuerda mucho a esa canción, creo que en un momento molestó a México, donde dice, si tienes que quejarte de algo, pues trabaja. Creo que es de Napoleón Vive, ¿verdad? Dice, pues trabaja. O sea, ¿de qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor movimiento de olas bravas. O sea, ese es como decirle a la gente, acostúmbrate a vivir así ya estás jodido, ya no luches por más. Y con este presidente o con otros presidentes, con todo vas a estar jodido en México. No te vas a levantar nunca. Y sé feliz con todas tus desgracias. Creo que ese es el llamado que está haciendo el presidente de la República. Pero que no alcanza a ver lo que vio durante muchos años. Pero es esa solidaridad que según hay en el mexicano cuando hay desgracias, ¿no? Que tembló y la solidaridad es lo que saca adelante al país. No los gobiernos. Así es. Es la solidaridad lo que saca adelante al mismo pueblo. Pero digo yo, ¿dónde está el López Obrador que conocimos en 3 campañas buscando la presidencia de la República? ¿Dónde quedó ese López Obrador? En este aspecto vemos que, sobre todo en redes sociales y todo esto, que hay un fanatismo desmedido en relación a la prosa que utiliza Andrés Manuel. Lo pasan de un político a un mesías. Y si él dice que deben de decir que están felices, ahí va un ejército de gente a decir,
que está feliz, que por qué no hablaron cuando estaba Peña Nieto, cuando estaba, hasta cuando estaba Cortés, ¿no? En una situación ahí totalmente desmedida. Esa solidaridad es la que tiene Andrés Manuel diciendo todo este tipo de prosas políticas. Porque es un grosor de la población el que parece ser que está hipnotizado por esa situación. Sí, yo creo que es todavía el mexicano que votó por la Cuarta Transformación, todavía vive con ese efecto hipnotizador de lo que significa una campaña política y el tema de la esperanza que manejaba ahorita Ernesto Saldaña, ¿no? Eso es lo que sucede, porque yo como miembro de Morena a veces me veo en aprietos cuando quiero ejercer mi derecho a la autocrítica. Me veo en apuros. ¿Por qué? Porque los mismos compañeros de Morena se te echan encima como que eres enemigo de Andrés Manuel López Obrador cuando tú estás señalando una autocrítica con el fin de que haga las cosas mejor. Porque nosotros seguimos en el pueblo, pues nosotros seguimos en contacto con el pueblo. Hace tiempo que yo ya lo he señalado, incluso aquí en este programa, que para mí había 3 Andrés Manuel López Obrador. El primero fue el del 2006. Ese fue un Andrés Manuel, el 2006, atacando a la mafia del poder, etcétera. Un discurso diferente al que manejó el 2018. El 2018 viene el segundo Andrés Manuel, cuando ya te empieza a hablar de la felicidad, te empieza a hablar de la paz, de la reconciliación. De que no solamente basta con que el mexicano tenga resueltas sus necesidades materiales, sino también las espirituales. O sea, ya el discurso fue diferente. Y lo dije yo, ese es el segundo Andrés Manuel. El tercero Andrés Manuel, el tercero es ya como presidente de la República. Sí parece como que borró de su memoria todo lo que aprendió él en la vida política antes de llegar a la presidencia, y ahora ve las cosas de manera diferente. Pero esto es debido a que ya no tiene contacto con el pueblo. A Sinaloa ha venido, pero pues viene con el gobernador y se regresa y casi no convive con el pueblo como lo hacía antes. Entonces, yo creo que yo en lo personal, si tuviera que dar una opinión en que si México ya se logró la felicidad con el nuevo gobierno, yo diría que no, porque son más los motivos para decir que no se ha alcanzado la felicidad. Y si nos fuéramos a reconocer también que sí hay partes donde ha venido la felicidad, pues yo pudiera aventurarme a decir, el 5% de los mexicanos sí les ha llegado la felicidad, pero le falta el 95% todavía. Porque en este país el 1% son los más ricos y el 70% están en un nivel muchísimo más pobre. Eso hace feliz a la gente. Corazón apasionado disimula tu tristeza. Y aquí somos un país de simuladores, realmente, y lo hemos sido. Por eso Octavio Paz hablaba de las máscaras mexicanas. Efectivamente, aquí hay tres grandes cánceres que debemos de solucionar. Es el problema que va ligado corrupción e impunidad. El segundo, la inseguridad, ya habló Abel. Y por ejemplo, aquí está el problema de la pobreza. Tengo aquí los finales del 2018, cómo dejó el país Peña Nieto con 85 millones de pobres o pobres extremos con diferentes carencias, rezagos educativos, de salud, sociales, de vivienda, de servicios básicos, de alimentación y de bienestar en general, o sea, que son parques públicos. Y una de las arterias principales para poder contrarrestar eso, que es la Sedesol y la Sedatu, pues ahorita está su directora en la cárcel. Efectivamente. Te digo, el tema de la felicidad es tan subjetivo que exhibe la misma contradicción del pueblo mexicano, y no es la contradicción de ahorita, del 2019, del 18, del 17, y vete hasta la conquista de Hernán Cortés. Y aquí lo que no debe de hacer el gobierno federal es simular que somos un país feliz cuando realmente los índices que nos aterrizan en la tierra son los que marcan lo contrario. Un exceso de mentirse a sí mismo sería muy adelantado y pudiera incluso caer en un problema, digamos, que se le puede revertir un escepticismo. Yo creo que en ese sentido Andrés Manuel tiene que ser más realista. Se desea la felicidad, pero no se cambia la felicidad de un momento a otro cuando la misma gente dice
pues yo me siento decepcionado porque México es un país corrupto. Y porque el estado de ánimo del presidente nada más lo puede exactamente, la felicidad no se da por decreto, es un estado interior de cada quien. Vamos a cambiar la palabra felicidad por bienestar. Somos un país que ha logrado un bienestar. De acuerdo a los índices, todavía no. Nos dejan un país en la miseria, un país resquebrajado, un país con el tejido social roto y sobre todo desesperanzado. Entonces, aquí lo que se está abriendo es una pequeña ventana de esperanza. Esperemos que no falle el gobierno federal, esperemos que no se... Y al hablar fallar el gobierno federal es que no haya más corrupción, que no haya más simulación y que no haya más impunidad. Y que eso vaya sentando las bases para una mayor, digamos, desarrollo, un mayor bienestar. Ahorita no se ha logrado, falta muchísimo por lograrlo. Y esa es mi conclusión, porque ya vamos a acabar, que simplemente no podemos echar las campanas al vuelo. Que la felicidad o el bienestar lo vamos a lograr en la medida que lo trabajemos, pero no es por decreto, es por trabajo. En este aspecto, ¿fue desatinada esta versión de la felicidad de Andrés Manuel o es parte de la política que él tiene para ir ganando estos adeptos que él tiene y sigue en campaña? Pues para ganar adeptos yo creo que ya no creo que lo haga, porque sí los tiene, ¿no? Tú ves los comentarios, las declaraciones de él y ves una cantidad enorme de gente que lo defiende a capa y espada, ¿no? Así ciegamente. Mesiánicamente. Ciegamente. Sí coincido con el tema de la autocrítica. Tú quieres hacer una autocrítica, hombre, te quieren quemar en la hoguera, ¿no? Creo yo que sí fue desproporcionado porque yo no veo los indicadores principales como para que decir que todo el pueblo está feliz, ¿no? Y vuelvo a tocar el tema de la seguridad y la economía no creció nada en el último trimestre. Y cuidado, porque pues, si no crece la economía, pues, no hay un crecimiento de generación de empleos. Y yo creo que el principal bienestar para una familia es tener empleo y tener un empleo bien remunerado. Y la seguridad, pues digo, sigue siendo el talón de Aquiles. A mí todos los días me llegan: oye, ayúdame, que me asaltaron, que me robaron el carro, que esto, o sea, es increíble. Entonces, una cosa es lo que se está reportando las autoridades, y otra la cifra negra. La cifra negra está escandalosa. La inseguridad es producto de la impunidad. Sí, así es. Y de la falta también de carácter para aplicar la ley como debe de ser, de todos los jueces y todo esto. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Pues que también, ¿no? Cerrando igual que en otras ocasiones, que esto se construye, la felicidad se construye. El nivel de satisfacción de una sociedad tiene que ver con la capacidad que tiene esa sociedad para obligar a sus gobernantes a dar los satisfactores que requieren. Comentario final. Bueno, como abogado, lo que yo he aprendido en casi 40 años de actividad profesional es que la justicia no existe si no luchamos por ella. La felicidad es igual. La felicidad no existe si no luchamos por ella. Y en esto desempeña un papel importantísimo lo que es la crítica y la autocrítica en un sistema de gobierno. Comentario final México para que veas que sí debe dar la tenemos otro transición tiempo. que han hecho los países del primer mundo, de la dependencia a un caudillo, a la independencia de criterio y a la independencia de yo formar mi bienestar y mi felicidad. Si no da ese paso, estamos condenados a siempre reciclar los mismos vicios. Comentario final. Que este gobierno sea un poquito más abierto a la autocrítica. En base a esa autocrítica creo yo que se van a lograr los objetivos. Llegamos al final de este programa. Creo que no cabe otra cosa más que autocrítica, señores. Autocrítica es lo que necesita este país, porque sin la autocrítica entonces vamos a llegar a una definición mesiánica de quien nos diga una cosa lo vamos a tomar por hecho, y yo creo que eso dañaría muchísimo a esta sociedad, que de por sí la violencia, la economía y todo está en ruinas. Entonces vamos a ser autocríticos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.